Bien, en esta mañana, amados, vamos a continuar con una serie sobre la presencia de Dios que, por supuesto, es lo que hemos denominado el año 2026. Y para dar inicio al sermón de esta mañana, quiero que, así como está, cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, en esta mañana oramos, Padre, por la palabra que va a ser predicada. Usa a tus siervos, Señor, en el nombre de Jesús, y habla al corazón de tu pueblo. Necesitamos siempre el consejo de tu palabra. Enséñanos esas verdades que debemos aplicar en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos en acción de gracias. Amén y amén. Bien, el domingo pasado estuvimos hablando sobre cómo en el antiguo tiempo Salomón construyó el templo donde Dios había hecho su habitación, es decir, el lugar donde el pueblo adoraba, donde el pueblo también llevaba los sacrificios, el lugar donde el pueblo llevaba sus ofrendas. Y decíamos que con el tiempo ese templo se fue deteriorando y hubieron 3 reyes que los encontramos en la escritura que restauraron el templo. Entre ellos fue Joás, Ezequías y Josías, que es parte de lo que vamos a ver hoy. Entonces, pero decíamos que ese templo es como un tipo del creyente. En ese lugar Dios se manifestaba porque ahí estaba el tabernáculo, más bien dicho, estaba el arca del pacto, y el templo tenía un lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos nosotros en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, que ahora nosotros somos templo del Espíritu. Entonces, y al hacer una comparación entre ese templo de Salomón y de la vida del creyente, notamos que hay que tener esos cuidados, lo que tenían tanto en lo físico como espiritual con ese templo, igual debe de ser en la vida del creyente. Es decir, que uno tiene que saber que cuando venimos a Cristo, el Señor nos perdona, nos limpia de los pecados, y a partir de ese momento comienza una nueva vida. Entonces, el creyente tiene que saber que no puede vivir la vida que antes tenía. ¿Por qué? Porque ahora somos el templo de Dios, somos el templo del Espíritu. Y por lo tanto, por ser templo del Espíritu, tenemos que cuidar este cuerpo, que es el templo donde habita el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que vamos a continuar, y para ello quiero que veamos en segundo libro de Crónicas 29, 18 y 19, ahí se lo ponen en pantalla. Miren lo que dice acá. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos los instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Jehová. Ahora, encontramos nosotros que hubo un rey antes de Ezequías que el templo lo cerró y metió ídolos incluso al templo. Entonces, cuando vino el reinado de Ezequías, comienza y hace una limpieza. Manda a los sacerdotes y a los levitas que limpiaran el templo, restauraran las puertas, reabrieran los servicios, los cultos. Y entonces, para que pudiese el pueblo nuevamente venir al templo, tenían que limpiarlo, no solo del polvo o la suciedad, sino de toda contaminación a causa de los ídolos que había metido Acaz. Fue así, amados, que los sacerdotes hacen esta labor,
y los levitas, y le dicen pues que ya estaba listo. Y oiga, hasta los utensilios tenían que limpiar, los tenían que santificar. Es decir, que todo aquello que estaba consagrado para Dios tenía que mantenerse puro. Por eso es que la palabra santo significa consagrado, dedicado. Entonces, todo aquello que era consagrado a Dios estaba exclusivamente para su servicio, no lo podían ocupar para otra cosa. Por eso que el domingo pasado mencionaba que un rey llamado Belsasar, cuando estaba en Babilonia, mandó a traer las copas y los vasos que eran del templo, porque se lo habían llevado a Babilonia, y comenzó a tomar ahí. Y Dios envió juicio a ese rey por causa de eso. ¿Usted se acuerda de aquella mano que escribía en la pared? Por eso fue. ¿Por qué? Porque eso estaba consagrado a Dios. Entonces, ahí es donde uno tiene que saber que ahora que estamos en Cristo, usted no puede decir, mire, esto es mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que quiero, lo que me da la gana. No, porque ese cuerpo ya fue comprado por Jesucristo con su sangre en la cruz. Y a partir de ahí es que uno debe de saber a quién le pertenece. Algunas personas dicen, no, es que en las iglesias o los evangélicos son muchas prohibiciones y todo eso. No, es de saber quiénes somos. ¿Quiénes somos ahora en Cristo? ¿A quién le pertenezco? Y que ya no podemos tener la vida que antes teníamos. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura. De lo contrario, entonces seguiríamos como antes. Ahora, ¿qué es lo que hizo el rey Ezequías después de restaurar el templo? Reanudó los servicios, el culto correcto. Y esto es lo que encontramos acá en 2 de Crónicas 29, 25. Hasta el 28 leemos. Mire lo que dice. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán. Porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Ahora notemos que para que hubiese un servicio de adoración, para que hubiese sacrificios, tenían que limpiar el templo, tenían que limpiar los utensilios, los sacerdotes se tenían que santificar. Hasta que el templo estaba santificado, estaba limpio, entonces vinieron los levitas, los que cantaban, los que tocaban, y ellos, amados, adoraban a Dios, el pueblo lo hacía también. Hasta entonces se pudieron ofrecer sacrificios. Quiere decir que en un cuerpo que esté sucio no se podrían ofrecer sacrificios. Por eso es que Dios nos limpia primero. Y de ahí nosotros tenemos que presentar sacrificio, ofrenda, alabanza, adoración, recibir la palabra. Entonces, esto, como digo, es algo que se puede aplicar de la vida normal o de lo que se hacía en el templo del Antiguo Testamento con lo que somos ahora, el templo del Espíritu. Entonces, primero hubo esa limpieza para que después hubiese adoración, alabanza, sacrificios y, por supuesto, que todo el pueblo se reuniera para glorificar a Dios. El altar sin sacrificio no es altar. Todo creyente tiene que sacrificar ciertas cosas. Por eso que hay que ayunar cuando se puede ayunar o cuando se debe de ayunar. Hay que orar aunque a veces no queramos hacerlo. Eso es parte del sacrificio. ¿Por qué? Porque el cuerpo no quiere. No es cierto, dígame usted. Por ejemplo, usted puede pasar un tiempo en las redes sociales y el tiempo no lo siente, o puede estar viendo una película que le gusta, una serie que le gusta y el tiempo no lo siente. Pero vaya a ver orando cómo siente el tiempo. ¿Por qué?
Porque el cuerpo le gusta lo que le atrae. Y al cuerpo no le gusta orar. Entonces cuando usted ora y el cuerpo no quiere, usted está sacrificando. Y eso es lo que Dios quiere. Que incluso podamos adorar y alabar aunque el cuerpo no quiera. Ahí es donde uno hace sacrificio de alabanza. Que usted viene a la casa de Dios aunque a lo mejor su cuerpo no quiera. Porque usted dice, no, si es el único día que me toca descansar y luego madrugar a la iglesia. Por eso tenemos 2 servicios. Para el que quiera venir más temprano, viene más temprano y los otros más tardecitos. Para que así usted diga, bueno, hay lugar. Entonces, note, hasta que se santificó el templo, hasta entonces ofrecieron sacrificio al Señor. Entonces, amado, cuando nosotros vemos esto en la Escritura, nos damos cuenta que el creyente ahora es el templo. Eso es lo que dice 1 Corintios 6:19. Amados, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que no sois vuestros, dice el apóstol. Entonces, ahora el creyente es el templo. Y como tal, el creyente se tiene que cuidar, tiene que preparar su cuerpo, tiene que restaurarse, sacar toda la inmundicia para que haya adoración, consagración a Dios y que Él se agrade. Entonces, veamos, amados, cómo algunos pasajes nos enseñan esto. Primera epístola de Pedro 1:16. Mire lo que dice: porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo. Ahora, esa santidad, ¿qué significa? Santo es apartado, consagrado o dedicado. Eso es lo que significa santo. Entonces, usted y yo, el Señor nos ha apartado, nos ha santificado para que le sirvamos a Él. Poneme el siguiente versículo, por favor, de ese mismo capítulo. Mire, y si invocáis, oiga, fíjese bien, amado, allí si invocamos nosotros al Padre, aquel, amado, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué le parece? Es decir que ahora que nosotros sabemos que Él es nuestro Padre, dice que hay que conducirse con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Eso es importante. Ahora, miremos lo que dice también 2 Timoteo 2:20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, mire, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Está hablando de la vida del creyente. Ahora note cómo el apóstol compara, que dice que en una casa grande hay utensilios de honra y otros que son de deshonra. ¿Por qué? Dice que unos son para usos viles. Por ejemplo, cuando usted ocupa el cepillo para lavar el inodoro o para otras cosas, ¿no? Esos son de usos viles. Pero fíjese que hay cosas que usted no ocupa esas cosas de usos viles para las cosas buenas. Entonces, luego él aplica y él dice, si usted ve, dice que unos son para usos viles y otros para usos honrosos. Entonces, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Está hablando de la vida del creyente, que debe ser instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora, note, amados, eso es lo que Dios quiere de la vida del creyente. ¿Qué? Que nosotros seamos instrumentos. Primero, que nos limpiemos de aquello que nos contamina. Segundo,
que de esa manera somos instrumento para honra. Entonces la pregunta es, si yo soy instrumento de Dios, ¿el Señor me usa a mí? Es decir, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que cada persona sea un instrumento de Él, que Él pueda usar, un instrumento de honra. Note, dice que es santificado, es decir, está apartado. Es como cuando usted, por ejemplo, le pagan y dice, mire, este dinero es para el pago de la casa, esto es para esto es para otro. Y dice, no me toquen ese dinero, porque usted dice que está apartado para algo específico. Entonces, la vida del creyente tiene que saber que está apartada para el Señor y que no la puede ocupar para usos viles. ¿Ve? Entonces, luego dice, útil al Señor, útil y dispuesto para toda buena obra. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer ¿soy yo útil al Señor? ¿Soy útil? ¿Y estoy dispuesto para toda buena obra? Porque ese es el punto, amados. O sea, Dios quiere usarnos, pero para que Él nos use, dice que tenemos que santificarnos. Y hay que estar dispuesto para Él, porque si no, entonces Dios no nos puede usar. Son como algunos platos que usted tiene ahí guardados y que nunca los usa. Ahí están guardados. No son útiles para nada, ahí están. Algún día los voy a ocupar, dice. Entonces, lo mismo puede ser, que podemos estar, amados, nosotros en la iglesia, pero Dios no nos usa. Porque, no es porque Él no quiera, es porque nosotros no estamos disponibles. Eso es lo que suele pasar en nosotros. No estamos dispuestos para toda buena obra. Y aquí dice que uno debe de estar dispuesto. En otras palabras, Señor, mira, si vos no me usas es porque tú no querés, porque yo aquí estoy. Pero a veces Dios nos hace el llamado, que le sirvamos, que estemos dispuestos para Él, pero nosotros decimos no, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que... Entonces, vea usted, eso es lo que suele pasar en la vida del creyente. Ahora, mire lo que dice Romanos 12:1, y lo vamos a leer en otra versión, la palabra de Dios para todos, porque me encanta cómo dice esta versión. Mire lo que dice. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Ahora, ¿qué es todo su ser? Todo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué hay que hacer? Dice que hay que entregarlo como sacrificio. ¿Lo entregamos nosotros? Ahora, esa es la pregunta. ¿Yo he entregado mi cuerpo al Señor? No, te dice que hay que entregar todo nuestro ser. ¿Cómo? Como sacrificio vivo a Dios. Sigamos, mire, esa ofrenda que es su vida debe estar ¿qué? Dedicada solamente a Dios para poder agradarle. ¿Qué le parece? ¿A quién tiene que estar dedicada la vida? Solamente a Dios, dice. Es decir que si lo ocupamos para cosas viles, entonces no le agrada a Dios. ¿Sí o no? Usted tiene que saber para qué está dedicado. Hablando de esto que usa cosas para asuntos viles, me recuerdo de una vez, les dije de una anécdota de una niña que, bueno, en la familia tenían un perro. Y resulta que un día el papá va encontrando a la niña que con el cepillo del papá estaba cepillando los dientes al perro. Y le dice, mira, ¿por qué estás haciendo eso? No, papá, si yo te lo lavo después, le dice. ¿Usted cree que el hombre iba a dejar otra vez el cepillo al alcance de la niña o iba a usar ese cepillo? Le aseguro que nunca lo volvió a usar. Eso es usar algo para usos viles. Por eso es que nuestro cuerpo no puede ser para cosas que no agradan a Dios. No sé si me doy a entender. Entonces a esto se está refiriendo la Biblia, que uno está apartado para el Señor y que no puede ocupar ese cuerpo para ese tipo de cosas.
¿Por qué? Porque para eso se llama santo o santificado, que quiere decir apartado, dedicado o consagrado. ¿Ve? Entonces, y aquí en este texto está hablando del cuerpo. Entonces terminemos con el versículo de Romanos 12:1. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. ¿Cuál? La de presentar el cuerpo a Dios. ¿Ve? Que diga, Señor, aquí está mi cuerpo, úsame. Pero si no lo presentamos, si no lo dedicamos, no lo consagramos, ahí estamos en problema. Ahora, le dije que hubieron 3 reyes que dedicaron, amados, tiempo y dinero para poder reparar el templo. El primero fue Joás, el segundo fue Ezequías, pero hubo un tercero. El tercero trajo un avivamiento y que él surgió en los tiempos más difíciles de idolatría en Judá. Y eso fue, amados, el rey Josías. Segundo de Crónicas 34:8 hasta el 10 vamos a leer. Mire lo que dice aquí. Segundo de Crónicas 34:8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasía, gobernador de la tierra, de la ciudad, y a Joás, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y le dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar, restaurar el templo. Entonces, este tercer rey fue el que trajo nuevamente una restauración. Es decir, por ejemplo, si alguien, yo no sé si usted se ha dado cuenta, hay una casa, por ejemplo, que no vive alguien ahí, no sé por qué las casas se van deteriorando, ¿sí o no? Ahora, incluso aunque viva gente, si no se le pone atención, también se puede deteriorar. Ahora, imagínense, acá, 57 años después, Josías viene a restaurar el templo. Y por supuesto, necesitaban dinero y se lo entregaban para que reparar. Esto era una reparación física. Ahora, amados, si hablamos de nosotros como nuestro cuerpo, óigame, si uno se descuida, espiritualmente se va deteriorando. Y hay grietas que pueden pasar en la vida. Y uno lo va dejando pasar, así como cuando pasa en algunas casas, amados, que hay una gotera. Y pasó todo el invierno y dice, ahí le voy a reparar, ahí le voy a reparar. Y llega el otro invierno y la gotera ahí sigue, ¿ve? Y hasta puede hacerse más grande. Entonces hay cosas en la vida que uno va descuidando. Y lo va postergando, lo va dejando para después y nunca hace nada. Entonces, a veces pasa en la vida espiritual, amado, que uno deja de orar, deja de congregarse, o relanceado se congrega, o ora ya cuando se acordó, lee la Biblia ya cuando, no sé, ya no tenía nada que hacer. Y entonces, amados, nos vamos descuidando. Y la vida espiritual se va deteriorando. Entonces hay como grietas en la vida que uno dice, después lo voy a hacer. Y eso después, amado, se vuelve peor. Hay cosas que debemos de arreglarlas de inmediato. Me recuerdo que yo en el vehículo siempre pongo encima del asiento pongo un asiento de lo que no calienta cuando uno se sienta, porque los otros, bueno, hoy a veces uso uno de chibolas, otras veces he comprado uno como de palma,
para poner. Pero me recuerdo que había comprado uno de esos de chibola y no sé qué pasó, que se le salía un alambrito. Yo dije, después lo voy a arreglar, después lo voy a arreglar. Y óigame, y un día, amados, uno de mis trajes se me rompe por andar usando esa. Por decir, después lo voy a hacer. Así que ya no puedo usar mi dicho traje porque el pantalón y me dolió. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que hay cosas que uno las descuida. Y la vida espiritual es así. Ay, el próximo año me pongo a cuenta. El próximo año. Amados, y así hay personas que van postergando y nunca se ponen a cuenta, nunca arreglan su vida espiritual. Hay un descuido, hay un deterioro espiritual. Entonces, le pregunto, ¿cómo está su templo? Hablando de su cuerpo, ¿cómo está su vida? ¿Hay grietas, amados, que necesitan ser reparadas? ¿O está en abandono espiritual? ¿Ve? Entonces, amados, ¿hay suciedad acumulada? ¿Qué cosas de su vida debe de botar? Porque, amados, del templo botaron un montón de cosas. Ídolos, botaron la suciedad, dice que la llevaron al torrente de Cedrón, eso lo vimos el domingo pasado. Se deshicieron de todo eso y dejaron limpio. Como cuando usted, amados, algunas personas, por ejemplo, dicen, a fin de año voy a botar un montón de cosas, ¿verdad? Porque ahí tienen acumulado, ¿verdad? Y dejan limpio, queda nítido, pero con el tiempo otra vez, ¿verdad? Se van amontonando las cosas que no sirven. Entonces, amado, en el reinado de Josías ocurrió en los momentos más oscuros de Judá. Y Dios levantó a este hombre para traer restauración y traer avivamiento. Los antecesores de él fueron Manasés y Amón. Ellos, amados, habían llenado la nación de idolatría. El templo estaba en abandono, en descuido, amados, y olvidado. Pero Dios levantó a este hombre desde muy joven. De hecho, amado, a los 8 años comenzó a reinar este hombre. Oiga, a los 8 años comenzó a reinar y trajo esa restauración al templo. Entonces, la restauración comienza con un corazón que busca a Dios. Mire lo que dice 2 de Crónicas 34:3. A los 8 años de su reinado, está hablando aquí de Josías, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. ¿Qué le parece? Mire, amado, a los 8 años de su reinado, o sea, él tenía aquí ya 16 años. Cuando usted lee el versículo 1, dice, amado, que a los 8 años comenzó a reinar. Y a los 8 años de su reinado, dice que comenzó a limpiar a Jerusalén. Aquí vemos, dice que siendo muchacho comenzó a buscar a Dios primero. Es decir, que la restauración, mire, esto es bien importante porque primero él comenzó a buscar a Dios. Hay personas que quieren que otros lo hagan primero. No, dice comenzó él a buscar a Dios y hasta que él buscó a Dios, entonces después comienza a limpiar todo Jerusalén. Es decir que para que Dios traiga restauración, comienza con uno. Y Dios así va a impactar a los demás. ¿Ve? Entonces, eso es lo que encontramos acá. Dice, a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. ¿Qué significa lugares altos? En esos lugares ofrecían sacrificios a dioses paganos. Es decir, fuera del templo. Ellos tenían esos lugares, por lo general los hacían en montes. Ahí sacrificaban a los dioses paganos y por eso dice que él limpió esos lugares. Ve, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Entonces, note, amados, que él limpia Jerusalén para luego, amados, traer la limpieza al templo. Esto es lo que pasó, porque después de limpiar a Jerusalén comienza con el templo. Así que antes de restaurar el templo, Josías restauró su relación con Dios. Ahora, la reforma nacional comenzó con una decisión personal. Y es importante, amados, porque en una familia siempre debe de haber alguien que toma la iniciativa.
Porque a veces pasa que tanto la cabeza, es del caso el esposo y luego la esposa, están descuidados. Y si están descuidados, los hijos también están descuidados. Entonces siempre tiene que comenzar con alguien que se pone a la brecha. Entonces el avivamiento comienza, amados, cuando en verdad el corazón se quebranta delante de Dios. Y eso es parte de lo que vamos a ver. Mire lo que dice segundo de Reyes 22:5. Dice así: y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Ahora, imagínense, cuando el templo de Jerusalén estaba abandonado, ahí aparecen las grietas. Entonces, a veces en la vida espiritual nuestra están esas grietas. ¿Por qué? Por el descuido y no prestar atención. Entonces, ¿cuáles son esas señales del abandono del templo? Bueno, falta de mantenimiento espiritual. ¿Por qué nos deterioramos hablando espiritualmente, amado? Porque no hay un mantenimiento espiritual. Es decir, hay pérdida de reverencia por la casa de Dios, hay prioridades equivocadas. Entonces, cada uno de nosotros debe de saber que tiene un templo que cuidar. Este es el templo, pero cada uno de nosotros es el templo. Ahora, nos reunimos en el templo, pero aquí en el templo se reúne la iglesia. Y cada uno de nosotros somos el templo y unidos somos la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada quien debe ver cómo está su templo, cómo está cuidando su templo. Por eso es que el apóstol Pablo, como les decía en 1 Corintios 6:19, dice que somos templo del Espíritu. Entonces, vuelvo y hago la pregunta: ¿hay grietas en nuestra vida? ¿Hay grietas espirituales? ¿El altar está descuidado? ¿Hemos abandonado las disciplinas espirituales? ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales? Oración, lectura de la palabra, congregarse, ayuno, y en otros, servicio, ofrenda, diezmo. Esas son disciplinas espirituales. Y entonces todas esas cosas son parte de la actividad de la vida del creyente. Ahora, la restauración del templo, amados, conduce al descubrimiento de la palabra de Dios. Mire lo que dice segundo de Reyes 22:8. 22:8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Mire, amados, es bien interesante que como el templo estaba en abandono, sabe que hasta el libro de la ley había quedado abandonado en el templo. Es decir, que en ese tiempo la gente no puede decir: yo tengo una Biblia en mi casa, porque los libros, amados, eran rollos. Entonces, y no cualquiera tenía acceso a esos rollos. Entonces, los rollos se leían en el templo. O sea que cuando el templo se abandonó también la ley. Es decir, el libro. A eso se le conoce aquí como el libro. Entonces, imagínense, nadie leía la ley. Nadie sabía de la ley. ¿Por qué? Porque lo habían abandonado también. Entonces, cuando un creyente se deja de congregar, pasa lo mismo. Hay personas que ya no oyen mensajes, no leen la escritura, y solo hasta que vienen a la iglesia. Y que eso es un abandono espiritual que hay. Así pasó acá. Entonces, imagínense que encuentran el rollo o la ley en el templo. Entonces, la ley, amados, era lo que Dios había dejado para que su pueblo, amados, se guiara según esa ley que Dios le dio a Moisés. Y por eso, amados, óigame, el libro fue leído ante el rey Josías, y cuando él escuchó
lo que decía la ley, dice que rasgó sus vestidos. Es decir, amado, él dijo, ¿y qué es lo que estamos haciendo? O sea, él se dio cuenta lo mal que estaba, no solo él, sino todo Judá, a causa de que habían abandonado la ley. ¿Sabe que la palabra de Dios es la que nos ayuda a nosotros, es la que nos enseña, la que nos exhorta, la que nos anima? Y entonces uno, amado, debe de aferrarse y saber que la palabra necesitamos cada día nosotros. Por eso es que en cualquier lugar, cualquier templo, se predica la palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios para nosotros. La que nos guía, la que nos anima, la que nos impulsa, la que nos exhorta a vivir esa vida que Dios demanda. Entonces, el rey reconoció que ellos habían pecado, se habían apartado y por eso regresaron a la palabra. Y aquí quiero terminar. La restauración del templo produjo una reforma nacional. Y veamos el último pasaje, 2 de Reyes 23:1. Mire lo que dice acá. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y los profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en el libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Ahora, amados, ¿qué es lo que vemos acá? Que el pueblo había dejado de escuchar la ley, y cuando el rey por primera vez lo escucha, dijo, esto lo tiene que escuchar toda la nación. Entonces reúnen a toda la gente, amados, y les leen el libro de la ley. Entonces cuando el pueblo escucha, dijeron, nosotros vamos a obedecer lo que dice la ley. Y eso es lo que Dios espera, amado, que uno no solo escuche la palabra, sino ponga en práctica la palabra. Porque eso es lo que trae el avivamiento. Josías trajo el avivamiento nuevamente a Israel o a Judá. De hecho fue la persona que, oigan, ya no se hacía, amados, ya no se celebraba la Pascua, y este lo hizo. Usted, no, amados, ve que los demás reyes nunca habían celebrado la Pascua. Y este rey trajo, amados, ese avivamiento, esa restauración. Pero todo comenzó, óigame, con la búsqueda de Dios, con limpiar la casa de Dios, leer la ley y ponerla por obra. Así es que viene el avivamiento a una iglesia. ¿Cuál fue el resultado de la reforma? Los altares paganos fueron eliminados, la idolatría fue quitada, los sacerdotes falsos fueron eliminados y los sacrificios, amados, a los ídolos fueron quitados también. Y por eso, amados, vino un avivamiento. Entonces, el avivamiento verdadero comienza cuando hay una restauración espiritual en nuestras vidas. No puede haber avivamiento, amados, en nuestras vidas si nuestro corazón no busca a Dios, si no restauramos nuestro templo, si no hay redescubrimiento de la palabra, si no hay arrepentimiento, si no hay reforma espiritual. Este es el patrón del avivamiento. A veces podemos conformarnos y pensar que estamos bien y nos damos cuenta, amados, que delante de Dios hay cosas que tenemos que hacer. Entonces, concluyo en esta mañana. Esta historia de estos tres reyes que se dedicaron a reparar el templo nos enseña, amados, que cuando la casa de Dios es restaurada, surge el avivamiento. El gran problema de hoy en día es que muchos creyentes tienen descuidado su templo. ¿Y sabe qué decimos? Es que yo no siento la presencia de Dios. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos descuidados. Ya no hay fuego porque no hay sacrificio. Si no hay sacrificio,
el fuego no desciende ahí. Necesitamos, amados, volver a Dios. La palabra, amados, en verdad, nuevamente comenzó a restaurar, a obrar en la vida del pueblo. Y hoy Dios busca personas como Joás, como Ezequías y como Josías, personas que digan: es tiempo de restaurar la casa de Dios, que es nuestro cuerpo. Porque cuando el templo es restaurado, el avivamiento comienza. Amados hermanos, es una responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar ese templo que fue comprado con la sangre de Jesús. Cada día. No se trata, amados, que el domingo uno viene a la iglesia y se desconectó toda la semana. No. Cada día uno tiene que vigilar por su vida espiritual. Porque Dios quiere que seamos instrumentos de Él, que Él pueda usar. La pregunta que hago en esta mañana: ¿usted está disponible para Dios? ¿Su cuerpo es templo del Espíritu? ¿Está listo para que Dios lo pueda usar? ¿Quiere ser un instrumento de Dios? ¿O dice: mire, ay, después? Y vivimos vidas descuidadas. Amados, es tiempo que nos demos cuenta que así como ese templo del Antiguo Testamento lo cuidaban, tenemos que cuidar nosotros nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.